Respondió. No sabía si había hecho lo correcto, solo sabía que no había podido quedarse callado. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de su vida. Mateo buscó trabajo en otras obras, pero Richard había corrido la voz. Ese mexicano es problemático. Presentó queja laboral. Las puertas se cerraban antes de abrirse. Consiguió trabajos temporales, 2 días lavando platos en un restaurante chino, 1 semana en un taller mecánico, turnos ocasionales cargando camiones en un almacén. Ganaba apenas suficiente para comer. Tuvo que decirle a su madre que había habido un problema, que no podía mandar dinero por un tiempo. Ella no preguntó detalles, solo le dijo que tuviera fe. Pero Mateo sentía que la fe se le escurría entre los dedos como arena. Fabián consiguió trabajo en jardinería, Octavio se fue a Arizona con un tío, Renato regresó a México, derrotado, 1 semana antes de que naciera su hijo. De los 8, solo 4 seguían en Los Ángeles esperando que la investigación avanzara. Mateo visitaba el Centro de Derechos Laborales cada 2 semanas. Valeria le informaba que el investigador Chen estaba recopilando evidencia, entrevistando testigos, revisando registros. Estas cosas toman tiempo, repetía, pero el tiempo era un lujo que Mateo no tenía. Su deuda con el coyote seguía creciendo por los intereses. Adrián le había dado un ultimátum: paga tu parte o vete. Una noche de octubre, Mateo estaba sentado en un parque cerca del apartamento, viendo a familias latinas jugar con sus hijos, cuando su teléfono sonó. Era Valeria. Tenemos noticias, buenas noticias. El corazón de Mateo se aceleró. Valeria le explicó que el Departamento de Trabajo había terminado la investigación. Richard había violado múltiples leyes laborales: pago por debajo del salario mínimo, falta de pago de horas extras, represalias contra trabajadores. La multa total era de $250,000. Además, Richard estaba obligado a pagarles salarios retroactivos a todos los trabajadores afectados. Para Mateo, eso significaba casi $11,000. Mateo no lloró. Se quedó sentado en la banca del parque, el teléfono todavía en la oreja, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. $11,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era un año de trabajo en Oaxaca. Era la operación de su abuela. Era la Universidad de Abril. Era prueba de que el sistema a veces funcionaba. «Mateo, ¿sigues ahí?», preguntó Valeria. «Sí», respondió con voz ronca. «Aquí estoy». Colgó el teléfono y finalmente dejó que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de tristeza, sino de agotamiento, de alivio, de algo parecido a la victoria. El cheque llegó 3 semanas después. Mateo lo sostuvo en sus manos como si fuera un objeto sagrado. Pagó su deuda con el coyote completa. Pagó 3 meses de renta adelantados a Adrián. Mandó $5,000 a su madre, quien lloró tanto por teléfono que Mateo tuvo que colgar porque no podía soportar escucharla. Con lo que quedó, Mateo ahorró. Por primera vez en su vida tenía un colchón. No era riqueza, no era el sueño americano de las películas, pero era dignidad. Consiguió trabajo en una compañía de construcción más grande, una que tenía departamento de recursos humanos y seguía las leyes. Le pagaban $15 la hora, con posibilidad de aumento. No era perfecto, pero era justo. Y lo más importante, otros trabajadores comenzaron a hablarle, hombres que habían escuchado su historia. «¿Es cierto que le ganaste a tu jefe?», le preguntaban. Mateo siempre respondía lo mismo. «No le gané a él, reclamé lo que era mío. Hay una diferencia». Algunos le pedían el contacto de Valeria. Otros solo querían saber que era posible pelear y ganar. 6 meses después del primer cheque, Mateo estaba en el apartamento cuando recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista de un medio local en español que quería escribir sobre su caso.
Su historia es importante, dijo el periodista. Puede ayudar a otros trabajadores a saber que tienen derechos. Mateo aceptó, pero con una condición, que usaran su nombre real. No más sombras, no más invisibilidad. La historia se publicó una semana después con el titular: Trabajador indocumentado enfrenta a constructor explotador y gana. El artículo se compartió miles de veces en redes sociales. Mateo recibió mensajes de todo el país. Algunos lo llamaban héroe, otros lo criticaban, diciendo que debería estar agradecido por cualquier trabajo. Pero los mensajes que más le importaron fueron los de trabajadores que dijeron: «Gracias por pelear, ahora sé que yo también puedo». Richard nunca pagó todas las multas. Declaró bancarrota y cerró su compañía. Abrió otra con diferente nombre 6 meses después. Mateo escuchó que seguía contratando indocumentados y pagándoles por debajo de la tabla. Pero ahora había algo diferente. Los trabajadores sabían que podían reportarlo. Algunos lo hicieron. El ciclo de explotación no terminó, pero tenía grietas. Y Mateo había sido una de esas grietas. Hoy, 2 años después de aquel primer día en la obra de Pasadena, Mateo sigue en Los Ángeles. Trabaja en construcción, ahora ganando $18 la hora con beneficios. Toma clases de inglés los martes y jueves por la noche en una biblioteca comunitaria. Su hermana Abril terminó la preparatoria y está estudiando enfermería en Oaxaca con el dinero que Mateo manda cada mes. Jimena y Celeste crecen sanas, con zapatos nuevos y mochilas llenas de útiles. Su madre le dice por teléfono que está orgullosa, pero Mateo sabe que ella siempre lo estuvo, incluso cuando él no podía estarlo de sí mismo. Valeria lo invitó a dar una charla en el Centro de Derechos Laborales. Mateo aceptó nervioso, sin saber qué decir. La sala estaba llena de rostros como el suyo, cansados, desconfiados, desesperados. Habló durante 20 minutos sobre su experiencia. No se presentó como héroe. Habló de su miedo, de las noches sin dormir, de la tentación de rendirse. «No les voy a decir que pelear es fácil», dijo mirando a los ojos a una mujer que lloraba en la primera fila. «Les voy a decir que pelear es necesario, porque cada vez que uno de nosotros agacha la cabeza y acepta lo injusto, le estamos diciendo al sistema que está bien tratarnos así, y no está bien, nunca estuvo bien». La sala estalló en aplausos. Mateo sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero esta vez no era dolor, sino expansión. Sigue enviando dinero a casa cada mes. Sigue viviendo en el mismo apartamento compartido, aunque ahora tiene su propia habitación pequeña. No tiene auto, pero ahorró suficiente para comprar una bicicleta usada que usa para ir al trabajo. Los fines de semana camina por MacArthur Park, el mismo parque donde recibió la llamada de Valeria, y piensa en todo lo que ha cambiado. No es rico. No tiene papeles todavía, aunque está en proceso de solicitar una visa U por haber cooperado en una investigación laboral. Su vida no es la de las películas de Hollywood, donde el inmigrante se hace millonario. Es más simple y más real. Es la vida de un hombre que aprendió que la dignidad no se mendiga, se reclama. Hace un mes, un joven de Veracruz, llamado Ismael, comenzó a trabajar en la misma compañía. Richard lo había contactado ofreciéndole $7 la hora en efectivo. Ismael le preguntó a Mateo qué debía hacer. Mateo lo llevó al Centro de Derechos Laborales. «Empieza bien», le dijo. «No cometas el error de aceptar menos de lo que vales, solo porque tienes miedo. El miedo es real, pero tu dignidad también». Ismael presentó una queja antes de aceptar el trabajo. Richard está siendo investigado nuevamente. Mateo guarda todavía el cuaderno desgastado donde anotaba cada centavo en Oaxaca. Lo tiene junto a su cama, un recordatorio de dónde empezó.
Pero ahora tiene otro cuaderno, uno nuevo, donde anota cosas diferentes, palabras en inglés que aprende, metas a corto plazo, nombres de otros trabajadores que le piden ayuda. Este cuaderno no es sobre sobrevivir, es sobre construir. No solo edificios, sino algo más grande, una comunidad de personas que se niegan a ser invisibles. Su madre le preguntó la semana pasada cuándo va a regresar a visitarla. Mateo le dijo que pronto, cuando junte suficiente dinero para el viaje y para dejarles más de lo habitual. Pero la verdad es que tiene miedo de que si sale de Estados Unidos no pueda regresar. Su abogada le dijo que espere hasta que su visa sea aprobada. Puede tomar años. Mientras tanto, vive atrapado en un limbo, capaz de construir una vida, pero no de moverse libremente. Es el precio de haber cruzado sin papeles. Pero Mateo no se arrepiente. Hizo lo que tenía que hacer. Y cuando finalmente pueda abrazar a su madre de nuevo, lo hará como un hombre diferente del que se fue. No un hombre derrotado que aceptó cualquier cosa, sino un hombre que peleó y ganó, no solo dinero, sino algo más valioso. El derecho a ser tratado como ser humano. La historia de Mateo no es única. En todo Estados Unidos hay millones de trabajadores indocumentados que enfrentan explotación diaria. Muchos nunca reclaman por miedo, otros lo hacen y pierden. Algunos, como Mateo, ganan batallas pequeñas que parecen enormes cuando las vives en carne propia. No cambió el sistema completo, no resolvió el problema de la inmigración, no logró que todos los patrones pagaran justo, pero sí logró algo. Demostró que un hombre solo, sin papeles, sin inglés, sin poder, puede pararse frente a la injusticia y decir no más. Y a veces eso es suficiente, no para cambiar el mundo, pero sí para cambiarse a sí mismo. Y al cambiarse a sí mismo, se convierte en ejemplo para otros, y esos otros inspiran a más. Y así, gota a gota, se construye algo parecido a la justicia. Mateo Salazar todavía cruza a pie todos los días hacia sitios de construcción donde levanta paredes y sueños ajenos. Pero ahora camina diferente, con la espalda más recta, con la cabeza en alto. Ya no es invisible, nunca lo fue. Solo necesitaba recordarlo, y recordárselo a quienes querían olvidarlo.